Salman Rushdie llega con su cuchillo a España. Y lo más innovador del arte contemporáneo, en la Bienal FEMSA tenemos un enlace a Guanajuato para conocer absolutamente todos los detalles de esta y mucha más información. Rafael García Villegas, amigos, amigas, cádense a Noticias 22, se va a poner muy bueno. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, completamente en vivo este jueves, transmitiendo para ustedes. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y de inmediato damos paso a la información. Efectivamente, porque aseguran que su obra refleja la transparencia y complejidad de la existencia del ser humano. Vamos a conocerla. La poeta, narradora, ensayista y activista política rumana Ana Blandiana ha sido elegida este jueves ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024. La autora de 82 años es reconocida como una de las grandes voces de la literatura europea y una figura referencial en la historia de la resistencia al régimen totalitario de Nicolae Ceausescu. El acta de concesión del reconocimiento fue leída este día en la ciudad de Oviedo por el presidente del jurado, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española. Ana Blandiana es heredera de las más brillantes tradiciones literarias, al tiempo que una creadora radicalmente singular. Su escritura, que aúna transparencia y complejidad, plantea preguntas fundamentales sobre la existencia del ser humano, en soledad y sociedad, ante la naturaleza y la historia. Ha mostrado con su poesía indómita una capacidad extraordinaria de resistencia frente a la censura. Ana Blandiana es autora de más de 30 libros traducidos a más de 25 idiomas. Entre sus obras destacadas se encuentran su primer libro de poemas Primera Persona del Plural, la colección de relatos Proyectos de Pasado, la antología El sueño dentro del sueño y otros poemas, y la aclamada obra Variaciones sobre un tema dado, un extenso poema de amor que dedicó a su difunto esposo. La candidatura de Blandino, quien recibirá un premio económico de 50.000 euros y una escultura de Joan Miró, se impuso entre las 38 que optaban por el premio este año. La poeta se convierte así en la 7ª mujer que recibe esta distinción desde 1981. Y continuamos con más literatura. Silvia Molina suma su obra al acervo de la Biblioteca Cazul. La autora de La mañana debe seguir gris refrenda el compromiso que tiene con sus lectores. La Casa Universitaria del Libro de la UNAM le rindió un homenaje a la escritora mexicana Silvia Molina, con motivo de su gran trayectoria en la literatura. Más que homenaje, fue celebrar la entrega de mis libros a la biblioteca de la Casa Universitaria del Libro, porque es mi casa, ¿no? Yo estudié en la universidad, soy universitaria, amo a mi universidad y para mí es un honor que mis libros estén aquí. Y entonces hablamos respecto a mi trabajo, a mi trayectoria, a los libros que traje, en fin. Silvia es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por parte de la UNAM y se ha especializado en labores editoriales, narración y escritura de literatura infantil. Mi libro más vendido es La mañana debe seguir gris, que bueno, es un libro muy extraño porque lo publiqué en 1977, hace muchos años, y se sigue vendiendo, ¿no? Lo acaba de reeditar hace relativamente poco el Fondo de Cultura Económica. Y es un libro que me representa. Mucha gente me conoció hace mucho tiempo y me sigue conociendo por ese libro. Pero bueno, he escrito mucho, escribo para niños, escribo para adultos. Ha sido galardonada con el Premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 1997, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 1998 y en 2011 fue reconocida con el Premio Antonio García Cubas, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Primero que nada les doy las gracias porque gracias a ellos sigo escribiendo. Tengo muchos lectores afortunadamente y siempre pienso en tratar de no defraudarlos. Su trayectoria de más de 30 años la ha convertido en una de las más importantes voces de la literatura mexicana. Para Noticias 22, Iván Ramírez.
Una felicitación a esta gran escritora, que sigan habiendo nuevos lectores y lectoras para ella. Además, este libro muy fresco, un libro que yo creo que es muy apropiado para los jóvenes. La mañana debe seguir gris, de un famoso poeta y su historia de amor. Que va desafiando precisamente esas fronteras, y eso es lo que hace clásicas las obras, y vaya que Silvia Molina tiene ese toque. Efectivamente. Y bueno, vamos a comentarles qué mejor puerta de entrada a otra cultura que su riqueza gastronómica. Vamos a explorar Turquía. Considerada como el puente entre la cocina del Oriente Medio y la cocina balcánica, la gastronomía turca es de las más importantes a nivel mundial. Para conocer más sobre su tradición y los ingredientes que se utilizan, es que se realizará una degustación este sábado 25 de mayo en el Centro Cultural de Turquía, localizado en la Ciudad de México. Me complace enormemente presentar la cocina turca, una de las más ricas y antiguas del mundo. La cocina turca es una gastronomía a nivel mundial con miles de años de historia, riqueza y sabores por la unión de diversas culturas. Comer para nosotros, al igual que en la cultura mexicana, no es solo sacar el hambre, sino también un importante ritual para fortalecer los lazos sociales. La gastronomía turca, por su localización geográfica, utiliza principalmente verduras y aceite de oliva. Tanto el aceite tuna como el aceite son el pilar de la dieta del Egeo intermediterráneo. Cada año, la dieta del Egeo mediterráneo está en la lista de las mejores dietas. Los recursos del mundo están disminuyendo para enfrentar la crisis alimentaria causada por la crisis climática. Debemos recurrir a alimentos y recursos sostenibles. Aquí es donde entra la dieta del Egeo mediterráneo, que se centra en proteínas vegetales en lugar de animales. Por lo tanto, queremos compartir con el mundo este estilo de alimentación. Con información y texto de Alberto Aranda, Noticias 22. Bueno, pues a mí sí se me abrió el apetito para cenar comida mediterránea. La relación entre el pasado y el presente se redefine en su obra. Reconocen al creador de Quirón. Por conjugar diversos elementos que interactúan entre sí para crear una constelación poética que exhorta a redefinir la relación entre el pasado y el presente, el escritor Cristian Peña fue seleccionado como ganador del Premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2023 con su obra Quirón. Básicamente se centra en la figura mitológica y astronómica del centauro Quirón, ¿no? Por un lado, la mitología, el centauro Quirón como padre, digamos, ¿no?, de muchas figuras, de muchos héroes, que vive con una herida en una rodilla. Él no puede morir, es un ser inmortal, entonces tiene que dedicarse un poco a no curar su dolor, pero a curar el dolor de los demás. La poesía que hay detrás de este escrito es la figura paterna. Cristian Peña muestra al poeta como hijo y como padre y explora el amor, la muerte, la identidad, la moralidad y la naturaleza del ser humano. Quirón se compone de dos partes tituladas mitad hombre y mitad caballo y delinea los lazos familiares que pueden formar una especie de dos dimensiones. Todo sucedió porque yo un día cargaba a mi hijo en hombros y mientras íbamos por la calle vi la sombra proyectada, ¿no?, en un muro, y de pronto pensé que juntos hacíamos un animal distinto, ¿no?, como algo que no éramos ni él ni yo, sino algo que habíamos formado, y pensé en estas vasijas griegas en las que de pronto se colocaban, ¿no?, las siluetas, los grabados de los mitos. El escritor sabe que este premio implica una responsabilidad y con su obra busca también honrar la memoria de los autores que lo han recibido y que forman parte de su vida como lector. Entre ellos, Juan Rulfo, Pura López Colomé y Eduardo Lizalde.
siempre hay una responsabilidad frente al texto que se escribe, ¿no? Hay una responsabilidad frente al poema, al ensayo o cualquiera de las cosas con las que me siento de pronto, ¿no? A escribir. Y esa responsabilidad creo que se adquiere cuando se paga una deuda con la lengua que hablas. El premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores busca estimular, apoyar y difundir las letras mexicanas. Quirón se publica bajo el sello editorial Vaso Roto. Noticias 22, Karen Rivera. Que nadie duerma. La princesa Turandot de nuevo lanza su desafío. En el centenario luctuoso de su autor, Giacomo Puccini, la Compañía Nacional de Ópera rinde tributo al compositor italiano con el montaje de su última ópera, Turandot. Justamente estamos tanto celebrando a Puccini en este año y celebrando los 45 años de carrera del maestro Enrique Patrón de Rueda, cosa que es importante de subrayar. Estamos muy felices de poderlo tener aquí en el Palacio de Bellas Artes y sobre todo con una de las óperas más emblemáticas que haya escrito Puccini, una de las que más se interpretan en el mundo y por supuesto con una producción totalmente nueva. Turandot, ópera inconclusa a causa de la muerte de su autor, contará con la participación de los tenores Héctor López Mendoza y Carlos Arturo Galván, alternando el personaje de Calaf. Igualmente, las sopranos Leticia de Altamirano e Ildelisa Hangis alternarán en el papel de Liu. Timur será interpretado por el bajo Jesús Ibarra Garduño. Un mandarín estará a cargo del barítono Alejandro Paz Lazo y el personaje de Ping correrá a cargo del barítono Hugo Barba. El de Turandot será llevado a escena en alternancia por una intérprete canadiense y una mexicana. Prácticamente el cast es mexicano. Si bien tenemos a Ottilie Graham en el primer cast como Turandot, pero también tenemos a Marcela Robles, quien además hace su debut en el Palacio de Bellas Artes con este gran rol. Y el resto del cast es 100% mexicano, cosa que a nosotros nos enorgullece muchísimo porque creemos siempre que tiene muchísimo talento este país y especialmente en las voces. Este reparto está a cargo de la dirección escénica de Ignacio García. El director concertante Enrique Patrón de Rueda destacaba hace unos días en entrevista la atracción que Puccini tenía por el lejano oriente. Turandot, ambientada en Pekín, es una muestra de ello, y la directora artística de la Compañía Nacional de Ópera coincide con la capacidad compositiva del italiano para transportarnos con su música a tiempos y lugares remotos. Creo que él sabía escribir perfectamente y como siempre lo he señalado, él era un gran compositor cinematográfico. Él es uno de los mejores. Si hoy estuviera vivo, sería el compositor perfecto para el cine, por ejemplo. Por supuesto, sabía llevarnos a través de su música a cualquier país, a cualquier estado anímico, a cualquier tiempo. Entonces, sí, él tenía una atracción muy fuerte por el Oriente y se ha visto a lo largo de algunas de sus óperas. Turandot se presenta en el Palacio de Bellas Artes los domingos 23 y 30 de junio a las 5 de la tarde y el martes 25 y jueves 27 de junio a las 8 de la noche. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, aquí algo interesante, dice Víctor en su nota, la obra inconclusa de Puccini. En efecto, Puccini ya estaba muy enfermo cuando estaba terminando de componer Turandot y le llevaba a un clímax y a otro clímax y decían, maestro, hay que ponerle un fin, un desenlace. Y él, en ese anhelo de prolongar su vida, también estaba prolongando la obra. Finalmente fallece y lo termina su alumno Franco Alfano, y cuando la estrena, la versión de estreno, la estaba dirigiendo Arturo Toscanini, entonces el más grande director de la época, sí. El hombre que movía la ópera a principios del siglo XX, y en efecto hasta donde compuso Puccini bajó la batuta y dijo, aquí dejó la pluma el maestro, y el estreno de Turandot quedó
inconcluso. Ya la segunda función se presentó con las adecuaciones y con el final que le puso Alfano, y es la versión que todos conocemos actualmente, que es hermosa. El área más importante, que es el Nessun-Dorma, el tercer acto que canta la Calaf. alcanza a escribir, obviamente. La alcanza a escribir Puccini. Entonces, bueno, ya con eso yo creo que lo demás, pues ya conocían sus cercanos cómo terminarla. Pero habiendo dejado esa área, yo creo que ya deja ahí un legado musical de dimensiones extraordinarias. Es una de las áreas más cantadas y más bellas que pueda uno imaginarse, interpretada por gran cantidad de tenores muy reconocidos, entre ellos Luciano Pavarotti, es grande. Y bueno, pues es sabido que es irresistible empezar a aplaudir antes de que acabe el último sonido, cuando se dice al alba vincherò, ¿no? Pero la orquesta todavía le contesta al tenor un par de compases más que a ese... humanamente es imposible no aplaudir en ese momento. Es emocionante, y es finalmente la conclusión al gran desafío que le había puesto la princesa Turandot, aunque también hay que subrayar en este momento que sí, Calaf y Turandot son los protagonistas, pero qué peso tan importante tienen otros personajes como la misma Liu, que compite en protagonismo con la misma princesa. Es fascinante. Y finalmente quien hace, no es spoiler porque es una ópera que hay que ver, pero quien hace el último sacrificio, porque ya lo comentábamos hace poco que hablábamos de Madama Butterfly, las heroínas terminan muchas veces sacrificándose en las obras de Puccini. Aquí la cuestión interesante es que la que hace el último sacrificio por el amor de Calaf a Turandot es Liu. Efectivamente. Es hermosa la obra. Ahí está la invitación, y además qué elenco tan grande y tan importante. De verdad hay que celebrar la ópera. No hay que perderse esta oportunidad de ver una de las grandes óperas de todos los tiempos. Y bueno, pues vamos con otro tipo de música, porque hay recuerdos que ameritan mariachi tequila. Como este que le rendimos hoy a una de las referentes de la música vernácula mexicana. María de la Luz Flores Aceves, mejor conocida como Lucha Reyes, fue una de las cantantes más importantes de la música ranchera. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 23 de mayo de 1906. Desde niña mostró un gran talento en el ámbito musical, especialmente en el canto. A los 13 años se inició como intérprete de opereta en teatros improvisados muy populares en México durante la primera mitad del siglo XX. Un año después, se trasladó a Estados Unidos con el propósito de estudiar canto de manera profesional. Lucha Reyes desarrolló una voz rasposa y un tanto grave luego de haber padecido 2 enfermedades en la garganta. Grabó versiones de múltiples canciones populares, entre las que destacan Caminito de Contreras, La Tequilera y Ay Jalisco no te rajes. Aunque no era actriz, fue llamada por varios directores para grabar películas al lado de grandes artistas como Pedro Armendáriz y Jorge Negrete. La vida sentimental de la cantante fue una búsqueda infructuosa del amor y la amistad que nunca llegaron plenamente. Una de las mayores frustraciones era no poder tener hijos propios. El 24 de junio de 1944, luego de muchos días en los que la cantante estuvo sumida en una profunda depresión, ingirió altas cantidades de alcohol y pastillas omníferas. Lucha Reyes murió a los 38 años el 25 de junio de 1944. Su particular estilo bravío fue retratado por Patricia Reyes Espíndola en la película La Reina de la Noche de 1994, dirigida por Arturo Ripstein. Sin duda, su legado musical fue un referente importante para las intérpretes femeninas de música ranchera. Para Noticias 22, Diana Obispo. Se ultiman los detalles para el Festival de Cine de la UNAM. La fiesta cada vez está más cerca. Este 2024 se realizará la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que año con año se consolida como uno de los eventos cinematográficos más importantes en México e Iberoamérica. Para esta edición número 14 del FICUNAM hay una oferta bastante amplia de películas, de actividades académicas también, que es un componente importante del festival. Y este año traemos 146 títulos repartidos en varias secciones, algunas de ellas competitivas. El FICUNAM tradicionalmente otorga premios
a películas elegidas por jurados. Tenemos cuatro secciones de competencia, que es la competencia internacional, la competencia Ahora México, dedicada a cine mexicano, la competencia Aciertos, Encuentro Internacional de Escuelas de Cine para trabajos provenientes de escuelas de cine de Iberoamérica, y la competencia Umbrales de Vanguardias para cine experimental mexicano. Cine autoral, experimentación y documentales es lo que el evento ofrece a las audiencias. Dicho contenido siempre ha sido novedoso en cada edición, lo que hace que el público se interese en conocer más sobre las propuestas. Hemos ido consolidando un público e hemos ido tratando de seducir a nuevos públicos con la programación. Creo que el festival ha desarrollado una identidad muy propia, que la gente sabe ya qué es lo que puede esperar de un festival como FICUNAM. Hay una programación muy fuerte de conversaciones, de clases magistrales, de talleres, de seminarios y bueno, profesionalización, que también ha enriquecido muchísimo la propuesta y que la gente también espera ver eso. Algunas de las películas que se podrán disfrutar son El Mirador, de Diego Hernández, Memorias de un cuerpo desplazado, de Mariana Mendívil, Aliados, de Susana Lozana, entre muchas otras. Si ustedes llegan a nuestra programación, cada película tiene una liga que los va a direccionar a la compra de boletos. Si no, también pueden entrar a la página de Cultura UNAM y ahí también tenemos toda la programación que va a estar ofertada en el Centro Cultural Universitario para que puedan adquirir sus boletos. Habrá boletos en línea, también habrá boletos en taquilla. El festival se realizará del 13 al 20 de junio en el Centro Cultural Universitario, la ENAC, el MUAC y otros espacios de la Ciudad de México. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Nos enlazamos al Bajío. Alberto Aranda nos tiene el reporte de La Voz de la Montaña. Adelante, Alberto. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la ciudad de Guanajuato, en donde bajo el lema La Voz de la Montaña comenzó la edición número 15 de la Bienal FENSA. Además de las muestras a comisión, el programa incluye un ciclo de cine, video y editorial. Pero ¿qué les parece si mejor escuchamos a la directora de la Bienal? Sí es cierto que los proyectos tienen mucho que ver con, yo diría que más que historia, con la construcción de narrativas, ¿no? Que apela un poquito también como esa construcción del paisaje o la construcción de las identidades, o sea, y tratar de alejarnos un poquito de esa racionalización o sobrecategorización en la que estamos, pues de la que estamos acostumbrados, y apelar más a los sentidos, a lo intuitivo y a ese reconocimiento de que a través del arte sí podemos obtener otras perspectivas. Y un poquito por eso el título también, La Voz de la Montaña, que es más una imagen. Las 29 comisiones que se han encargado se podrán ver en las ciudades de Guanajuato y León. Todas ellas son distintas, demostrando la variedad del arte contemporáneo. Por ejemplo, aquí con Salvador Sharikata, el hecho de que hubiera estado, no fue algo consciente, pero después como que él empezó a investigar un poquito más sobre la relación de su pueblo purépecha con Guanajuato, y fue algo que no nos dimos cuenta en el momento, pero que por ahí como, pues fue muy simbólico que estuviera además en esta sede. Además, bueno, el encuentro editorial va a suceder en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato de este viernes 24 al domingo 26. Y por otro lado, el programa de cine y video, estamos ya interactuando con muchas sedes que están seleccionando alguna o más cortometrajes, películas, entonces se van a presentar desde espacios independientes, en la Universidad de Guanajuato. Las ediciones pasadas de la Bienal FEMSA se realizaron en Zacatecas y Michoacán. Ahora en Guanajuato se buscará continuar acercándose a los grandes públicos, pero de todo eso les vamos a platicar más adelante. Yo me despido. Hasta la próxima. Rumbo a la gesta deportiva más importante del mundo, en Noticias 22 queremos volver la mirada a la capital francesa y así tomar el pulso al olimpismo desde el periscopio, y para esto nos vamos directamente con Kimberly Armengol, quien nos tiene los detalles. ¿Qué nos espera este 2024? Kimberly, adelante. Bienvenidos a Periscopio. En esta emisión vamos a conversar sobre dos temas centrales de los Juegos Olímpicos: las medallas y la mascota.
En estos Juegos históricos, los atletas ganadores no solo van a obtener una medalla de oro, plata o bronce, también se van a llevar con ellos un pedazo de París. Cada una de las preseas va a estar adornada con una pieza de hierro original con la que fue construida la Torre Eiffel, símbolo icónico de París. Se limpió la distintiva pintura marrón oscuro de la Torre Eiffel y las piezas se cortaron en hexágonos para grabarles el logotipo de París 2024. Cada medalla va a tener exactamente 18 gramos de hierro de la icónica Torre Eiffel. A diferencia de los años anteriores, las medallas olímpicas y paralímpicas comparten la misma cara. Las 5.084 medallas, ya sean de oro, plata o bronce, se acuñan en París en la Casa de Moneda. Y la mascota también tiene peculiaridades. El nombre de la mascota de París 2024 es Prish Olímpica, que viene de los tradicionales y pequeños gorros frigios de donde las mascotas toman su forma. La mascota es un pequeño gorro frigio que representa el símbolo de libertad, inclusión y la habilidad de las personas de apoyar causas grandes y significativas. Los gorros frigios son todo un símbolo en Francia y aparecen también en los sellos y monedas acuñadas por el Estado. La Prish Olímpica estará engalanada por azul, blanco y rojo, que son los colores de la famosa bandera tricolor francesa, con el logo dorado de París 2024 en su pecho. Aquí en Pariscopio les tendremos todos los pormenores de estos históricos Juegos Olímpicos París 2024. Muchas gracias a Kimberly. Está buenísimo tener estos materiales previos a esta enorme justa deportiva. Y no se lo pierdan, cada jueves Pariscopio aquí en Noticias 22, que hoy arranca con estas reflexiones sobre los elementos culturales que rodean precisamente el olimpismo. Y con esta invitación, mucha más información después de una pausa. Volvemos. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. En diciembre de 1945, mientras caminaba a orillas del Hudson en Nueva York, le llegó como una epifanía la historia de dos almas gemelas que deciden intercambiar asesinatos. Así nació Extraños en un tren. Esta novela, publicada en 1950, se convirtió en el inicio de su carrera literaria al convertirse en un éxito comercial e iniciar con un portazo su entrada al cine con la adaptación que le hiciera Alfred Hitchcock. Desde entonces, las historias de Patricia Highsmith han sido el argumento de 44 películas, programas de televisión y de la más reciente serie de Netflix filmada en blanco y negro, Ripley. Recientemente se pusieron a circular sus diarios y cuadernos de notas bajo el sello de Anagrama. Casi 8,000 páginas en 56 cuadernos que había guardado en un closet. Hay ejercicios de estilo, divagaciones sobre la pintura, ideas, barruntos de historias para posibles cuentos o novelas, citas, lecturas. Las notas y reflexiones están en inglés y los diarios en alemán, francés, español e italiano. Graham Greene dijo que Highsmith era una poeta de la aprehensión al valerse de personajes irracionales. Así aparece ella en sus diarios, sacudida por sus demonios e intensamente viva. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Él logró hacer de la tragedia una obra literaria. Salman Rushdie llega con su cuchillo a España. Por lo menos. Y si no vas todos los días. Salman Rushdie presentó su libro Cuchillo en Madrid en una conversación con Javier Cercas. Se trata de sus reflexiones tras el atentado que sufrió en Nueva York en agosto de 2022 por un fanático religioso. Yo estaba ahí en el suelo, tirado, pero tenía una voz que me decía: no mueras. No mueras. No te mueras. Y entonces algo inconsciente quizá
Yo creo que esa fuerza vital que me repetía esto, que me hablaba, pues bueno, me hizo superar la situación. Esto es quizá algo que tengamos todos, tengamos este instinto de supervivencia tan potente que realmente no somos conscientes de lo fuerte que es hasta que no nos estamos ante la muerte. Hay algo con relación al fanatismo que impide que se incluya el humor. Y esto es algo que dije el otro día en la entrevista que me hicieron en la radio. ¿Podemos imaginar a un talibán que fuera un cómico? Es una contradicción en sí misma, ¿no? Es incompatible. O sea que el humor, en cierto modo, es una respuesta, es la respuesta, o al menos una respuesta, frente al fanatismo, porque es algo que el fanatismo no posee. Este libro, que surgió precisamente a partir de un hecho terrible de fanatismo, un acto de fanatismo horrible, es un libro bastante divertido. En esta historia, con un gran componente de amor y odio, y donde el autor de los versos satánicos exploró su propia fisicalidad, Rushdie incluye una conversación ficticia con su atacante. Voy a convertir a este chico en uno de mis personajes para que me pertenezca. Voy a tratar de crear un personaje convincente, pensé. Y además me da igual cómo sea. Quiero que sea convincente para el lector. Quiero que el lector crea que esta persona podría hacer eso y que considere que el personaje es convincente, un personaje real. A petición de Javier Cercas, Rushdie demostró su admiración por uno de los grandes clásicos latinoamericanos, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y perderte es lo mejor que había leído en mi vida. Y entonces, en este mundo totalmente ajeno a mí, pensé, India, Pakistán, nosotros también hemos tenido dictadores. Y también tenemos religiosos, sacerdotes muy importantes y poderosos. Y también distinguimos muy bien entre los ricos y los pobres, el pueblo y la ciudad. O sea que había muchas cosas del mundo de García Márquez con lo que yo podía conectar. Es mi mundo traducido al español, pensé. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, este es el material que nos trae Francina desde Madrid, que bueno, pues se ve ya realmente a Salman Rushdie en una plena recuperación. Está dando entrevistas a varios medios europeos, estadounidenses, y se le ve muy bien, muy entusiasmado con este nuevo libro después del ataque que sufrió terrible en agosto de 2022 y el cual le causó la pérdida de la visión de un ojo, también la movilidad de una mano. Fue un ataque que duró 40 segundos, pero fue terrible. Eterno debe haber sido para él. Eterno, debió haber sido algo que se sintió sumamente prolongado y que además, bueno, pues aunque se trató de detener a esta persona que lo atacó inmediatamente, no fue posible evitar los daños que sufrió. Y de ahí la reflexión y el llamado que hace a propósito de los fanatismos. No olvidemos que todo esto nos remonta a la publicación de los versos satánicos, que hubiera resultado en una fatua en contra de él, que después fue retirada con el tiempo, se retractaron, se quitó la fatua. No obstante, todos los seguidores o todos los que se sienten ofendidos por una ficción, porque hay que decir que no es un documental, es una ficción, los versos satánicos, pues aún continúan con esta espinita clavada, haciendo una cacería de brujas. El mismo atacante confesó que él no ha leído el libro, pero pues se apuntó para hacer esto él por su propia cuenta, y la mayoría de quienes hicieron esta serie de ataques verbales, bueno, el traductor al japonés fue asesinado. Ha habido no solamente este ataque, sino muchos otros a los editores también en diferentes países. No habían leído el libro. Por eso hay que leer. Ahí está la importancia de leer en cualquier nivel que ustedes lo quieran considerar esta frase. Hay que leer, porque al leer nos permitirá tener otro concepto, otra percepción del mundo mayor y ser mejores personas. Así es. Ahora hay que leer también Cuchillo, por supuesto. Sí, claro. Se me superantoja esta novela. Sí, yo creo que vale muchísimo la pena ver esta experiencia y ver la narración que hace Salman Rushdie de esta situación. Y bueno, pues vamos a comentarles de una herramienta que sirve para medir el estado de salud del que goza
¿o no? La educación en el mundo. La muestra PISA evalúa la formación de los alumnos cuando estos llegan al final de la etapa de la enseñanza obligatoria y están a punto de insertarse en el medio laboral. En esta evaluación, la enseñanza obligatoria se concentra en las áreas de matemáticas, lectoescritura y ciencia. Lo que es interesante es entender que estas pruebas no son memorísticas, no tiene que ver con los contenidos escolares nacionales, sino que tiene que ver con estos conceptos y su aplicación. Se realiza cada 3 años en los 86 países que forman parte de la OECD, pero debido a la pandemia se atrasó un año y entonces los resultados de 2022 fueron lanzados en diciembre pasado. En el área de lectura, por ejemplo, los países con mejor puntaje fueron Canadá, Estados Unidos y Chile. El promedio de estudiantes en Canadá obtuvo 507 puntos en esta área, mientras que los de Estados Unidos 504 y los de Chile 448. La realidad es diferente para América Latina. Debido al COVID principalmente, hemos visto que el promedio de estos países que formaron parte de la OECD, de la evaluación de PISA, disminuyó un promedio de 16 puntos. Entonces, claramente tenemos que hacernos cargo desde la educación que el COVID nos afectó la enseñanza y el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Y qué pasa con México de acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2022? México, junto con, por ejemplo, Costa Rica, descendió 11 puntos en esta calificación general, 14 puntos en matemática, 9 puntos en ciencias y 5 puntos en lectoescritura. Entonces, esto es un hecho alarmante, pero lo que es importante también es entender por qué. La invitación es a pensar qué pedagogía llevamos a cabo en nuestras aulas. Aunque pensemos en el sistema educativo en general, las clases todavía siguen siendo muy guiadas por los maestros, donde los maestros son el centro. Y la verdad es que sabemos, a partir de las nuevas tendencias globales pedagógicas, que el secreto tiene que ver con cambiar un paradigma, que la persona más importante sea el alumno. ¿Cuáles son entonces los pasos a seguir para un país como México, donde se necesita que el alumno sea el eje central en el ejercicio de la enseñanza? Pintura y fotografía dialogan en el Prado, dejando al descubierto las transformaciones sociales que marcaron toda una época. Los cambios sociales que vivió España a finales del siglo XIX e inicios del XX son recuperados por el Museo del Prado. Arte y transformaciones sociales en España, 1885-1910, es una muestra de casi 300 obras que dejan ver la influencia de la pintura en la fotografía y viceversa. Artistas como Picasso, Sorolla y Gutiérrez Solana, entre otros, ponen énfasis en la emigración masiva, en la depresión económica, así como en un clima previo a la Primera Guerra. El escenario sombrío es la constante, así que se exhibe la marginación étnica y social, las huelgas, el anarquismo y la prostitución. En la etapa de 1885 a 1910, tanto en España como en Europa, los artistas dejaron de tratar asuntos históricos para plasmar la vida del momento. De esta forma, su arte se convirtió en un testimonio elocuente de ese periodo. Los pintores españoles buscaron representar una mayor objetividad, al tiempo que fue decayendo la influencia del barroco Diego Velázquez y fue sustituida progresivamente por la de El Greco. El Museo del Prado conserva el mayor acervo de la pintura social en España debido a que muchas de las obras se presentaron en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, donde una parte importante de ellas fue adquirida por el Estado. La exposición inaugurada este martes 21 se podrá apreciar hasta el 22 de septiembre. Noticias 22. Desde la Riviera Francesa, el reporte del Festival de Cannes lo tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tsao. Vamos contigo, Leonardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches desde Cannes, Francia.
El festival ya está terminando, llegando a su fin y definitivamente no ha sido la mejor de las ediciones. Ha sido un festival bastante decepcionante comparado con el del año pasado, que ofreció muchas obras maestras y en esta ocasión, pues no. Entre lo más destacado ha estado la francesa Emilia Pérez, que se ubica en México. Trata sobre un narco, un jefe narco que se somete a un cambio, una operación de cambio de sexo, se vuelve mujer y en su personalidad femenina decide volverse benefactora y ayuda a buscar a los desaparecidos, que abundan en México, claro. Jacques Audiard ha dirigido esta película con mucha habilidad, no se notan notas falsas, salvo el acento mexicano de Selena Gómez, que no es bueno, pero ha sido de las películas más comentadas y muchos la candidatean para la Palma de Oro. Otra película muy popular ha sido Anora, del norteamericano Sean Baker, que es una comedia sobre un joven hijo de oligarcas rusos que se enamora de una teibolera. Y, en fin, surgen varias complicaciones y a la gente le gustó mucho. Yo no soy tan fan de la película, pero es chistosa. Y también muy meritoria ha sido la portuguesa Grand Tour de Miguel Gómez, que es una película muy imaginativa sobre viajes en Asia, por varias regiones asiáticas, con personajes que pertenecen al siglo pasado. Es una combinación muy extraña, pero convence mucho. Y creo que eso ha sido básicamente lo principal de este festival. Por supuesto, la presencia de México no ha sido muy destacada. Vamos a ver si pasa algo con el corto que está en competencia en Cinefundación, que esperemos gane algo, ¿no? Y bueno, les repito, fue un festival deslucido, que esperemos el próximo año recupere algo de su estatura. Bueno, yo me despido. Nos vemos la próxima semana ya en México. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches, mi estimado Leonardo. Buen regreso a la Ciudad de México y ya platicaremos aquí a tu vuelta de los ganadores, a ver quién, a pesar de estos, de este termómetro que nos compartes, quiénes se llevan las palmas allá en Cannes. Y se afinan los detalles para la gran celebración de música del histórico recinto de Donceles 36. El Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris está de fiesta y con motivo de su 106 aniversario realizarán un concierto multifacético. Estamos preparando un show muy único porque es el cierre de mi gira Vida Aventura. Voy con toda la banda. Entonces, bueno, esto lo hace aún más especial porque coincidió con esta invitación. Entonces se junta pues el cierre de mi promoción de mi disco Vida Aventura y el aniversario de del Teatro Esperanza Iris. Sí, entonces bueno, estamos preparando algo muy bonito. Simón Grossman, Pehuenche, René Moy y Leiden serán los encargados de dar un viaje en el tiempo con temas que diversos personajes han interpretado en el mítico recinto del centro histórico. Es gente que quiero mucho, tanto Leiden como René son gente que he compartido muchas cosas con ellas. A Simón no le conozco personalmente, pero también me gusta mucho lo que hace. Con René Moy estoy preparando incluso una canción para mi nuevo disco, entonces bueno, cuando supe que era con ellas la celebración pues fue muy especial, así que pues muy contento de compartir con ellas. Nombres enredados al eco de los truenos que me habitan. Pehuenche es el proyecto del mexicano Rafael Mesa, que cuenta con una trayectoria de más de 10 años que le ha permitido presentarse en distintos festivales de música. Es un honor para mí, es un lugar que ha abrazado a mucha gente, muchos talentos, muchas historias, así que bueno, ser parte de la celebración de sus 106 cumpleaños pues es un privilegio y es algo que agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta y me hayan invitado. El concierto se llevará a cabo este sábado 25 de mayo a las 18 horas. Los boletos los puedes comprar en las taquillas del teatro.
Para Noticias 22, Iván Ramírez. La influencia y tendencias que pueden marcar una serie audiovisual van más allá de las plataformas de streaming. Veamos por qué. Henry Wadsworth Longfellow aseguraba que la música es el verdadero lenguaje del universo. Y esto lo ha comprobado la serie de la plataforma Netflix Bridgerton, donde las composiciones de artistas contemporáneos como Pitbull, Ariana Grande, Harry Styles o Taylor Swift son parte de la banda sonora. Sin embargo, muchas de estas creaciones son interpretadas por Vitamin String Quartet, cuyas reproducciones en línea aumentaron un 350% y muchas de sus canciones han alcanzado más de 20 millones de reproducciones, sin contar con que ha anunciado una gira por más de 40 ciudades en Estados Unidos. De acuerdo a la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, ahora la gente está más interesada en acudir a eventos que fusionan música clásica y pop que a cualquier otro tipo de concierto orquestral. Incluso quienes solicitan música para amenizar bodas están pidiendo música al estilo Bridgerton. El diario The Economist recuerda que el efecto provocado por la serie es un reflejo de la influencia de la cultura pop en el mundo, como ocurrió hace 4 años con el auge que tomó el ajedrez tras la miniserie The Queen Gambit, o el furor por conseguir los lentes de aviador de Ray-Ban tras la película Top Gun en 1986. Noticias 22. De sur a norte, entre imágenes y texto, entendamos qué hay detrás de los fenómenos migratorios. Historias que muestran el proceso de migración que viven las personas que transitan entre Estados Unidos y México y que exhiben las formas de resistencia cultural y política que se desarrollan a partir de esta acción. Ahora se presentan en el proyecto editorial Migrantes Valientes del Sur al Norte del fotoperiodista Pablo Allison y del colectivo Chicanes Sin Fronteras. Es una publicación en formato de periódico. Miren, aquí les muestro uno de los números. En este número, la primera historia es una historia sobre la idea del retorno a México en la comunidad chicana. Y aquí viene una imagen icónica de el centro de Los Ángeles, un puente que conecta hacia el este de Los Ángeles, que es la zona más mexicana de esta ciudad. En 2017, el fotógrafo Pablo Allison comenzó su trabajo de registro del proceso migratorio y en 2020, el artista exhibió en Europa una exposición titulada La Luz de la Bestia, en la que presentaba imágenes de la caravana migrante hacia Estados Unidos. Esta muestra se tradujo en un catálogo que posteriormente se convirtió en el formato de Migrantes Valientes. El proyecto editorial muestra una selección de 13 historias y su objetivo es crear conciencia y presentar los puntos de vista, las voces y las experiencias de los migrantes hacia una nueva y mejor existencia. Iniciativa que se complementa con poesía, análisis académicos y fotografía. Por ejemplo, tenemos un texto muy bonito que es el de Marisa. Marisa y su alumno son abogados, defensores de migrantes y que tienen una historia de migración vinculada a la migración. Su familia, la familia de Marisa en particular, migró hacia los Estados Unidos desde el estado de Jalisco y Marisa lleva a cabo un relato sobre su vida familiar y la conexión que tiene actualmente con su profesión. Migrantes Valientes, del Sur al Norte, estará disponible durante el mes de junio a través de las redes sociales de Pablo Allison y del colectivo Chicanes. Con información de Karen Rivera, Noticias 22. Bueno, pues ya nos vamos y tenemos un compositor que a lo mejor no sea tan conocido, pero un artista extraordinario que empieza muy joven, de una familia de origen noble de Lucca, que se va a Venecia y que ya empieza a trabajar para gente del nivel más alto, haciendo composiciones importantes para celebraciones, para fallecimientos también. Y pues se trata de un artista que fue, digamos que recuperado hace más o menos un siglo. Y algo interesante que dices, quizá no es conocido ahora. No has dicho el nombre. Andrea Lucchesi. Andrea Lucchesi.
Quizá hoy el nombre no le suena tanto, pero en su época era un referente, fue músico de la corte, maestro de capilla en Bonn, un gran organista, extraordinario organista. De hecho, gran parte de su producción musical, que es sacra, es música sacra para órgano, aunque también tiene sonatas, música de concierto, cuartetos hermosos para instrumentos de teclado y cuerdas, y por supuesto, ya lo comentabas, su Requiem también hay que escucharlo. Para el conde de Montealegre, que era el embajador de España en Italia y fallece. Bueno, conoció a Leopoldo y a Wolfgang Amadeus Mozart, entonces, papá y el hijo, les dio un concierto y se dice que, bueno, lo interpretaba Mozart, les ofreció un concierto para clavicémbalo y pues lo traían por ahí de arriba para abajo. Pero la cuestión es que si eras un gran músico y te tocó vivir en la época de Mozart, es muy fácil que tu nombre se pierda en el tiempo. Tienes razón. Pero hoy lo recordamos así, lo celebramos y nos vemos el día de mañana en Noticias 22.